Sí, profe. Ya. Gracias por contestar. ¿Cuánto ahí? Ya. Compartir. Miren, aquí tengo estos ejercicios que los pillé. Se los voy a mandar por el chat. Son muy buenos. Son de otra universidad, pero ya que están en internet, yo creo que les pueden ayudar. A ver. Ahí. Ahí vamos a ver algunos de estos. Vamos a ver este primero. ¿Se ve o no? Sí, profe. Ya. Hola, hoy día vamos a empezar con un logueo mecánico para talados. Y bueno, vamos a hacer una explicación y una revisión de los talados y te voy a enseñar cómo usar RMR y cuál es el resultado después de haber hecho el logueo. Como resumen, nosotros tenemos 5 parámetros para obtener el RMR básico. De los 5 parámetros, estoy coloreando en verde los parámetros que se pueden obtener con certeza en un logueo. Y en rojo, los parámetros que se obtienen de forma indirecta, interpretativa, por criterio o experiencia del que loguea. En este tutorial les explico, según mi criterio, cómo se deberían tomar los valores coloreados en rojo para un logueo geomecánico de RMR. Lo primero que vamos a hacer es saber de dónde a dónde van las corridas. Hay gente que loguea por tramos o por estructuras o por tipo de rocas. Nosotros vamos a loguear por corridas. La gente que perfora siempre nos entrega esto, un taco. Estos tacos nos ponen de dónde a dónde va lo perforado y lo recuperado. Muchas veces es bueno revisar lo recuperado porque no viene a ser lo que es exacto. Ahora lo que vamos a registrar, y vamos a empezar registrando en el logueo de dónde a dónde van las corridas. Esta va de 163.50 hasta 164.60, de 165.40, 165.70. Tenemos que ir registrando las corridas y corridas. Y después de haber hecho eso, tenemos que revisar si es que concuerdan o no, porque puede suceder el error de que revisamos números que no hayamos escuchado bien. Y otra cosa a tomar en cuenta es las fracturas mecánicas. Acá también tenemos otra fractura mecánica que cierra perfectamente. Que puedes ver acá, acércate un poco. Que puedes ver acá que tienes muescas. Entonces, esto no es creado en la naturaleza, esto es creado por la máquina. Ahora lo que vamos a empezar a hacer es definir la roca que encontramos. Entonces voy a empezar a marcar de dónde a dónde aparece cierto tipo de roca y de dónde no existe. De 63.50 hasta 74.75 tenemos registros. Y de ahí hasta 78.65 después bajamos y tenemos registros
bronquitas hasta 97.50. Después tenemos areniscas hasta 99.70. Después bronquitas hasta 101.05. Y después tenemos areniscas hasta 123.25. Y después tenemos bronquitas hasta. Ahora ya estamos en la etapa de medir la resistencia al macizo rocoso. Hay diferentes formas de medir. Podemos usar las navajas, navaja, picota. En este caso nosotros tenemos un martillo de Smith. Lo recomendable es, se tienen que hacer 10 ensayos con el martillo de Smith. Y a partir de eso uno elige los 5 mayores. Y dependiendo de qué fórmula quiere usarlo, hay varias fórmulas que puedes usar. Primero, hay que tomar en cuenta que, como les había mencionado, tenemos dos tipos de roca: areniscas y lutitas. Las lutitas tienen que tener baja resistencia, las areniscas tienen que tener mayores. Entonces, como no tenemos la base, vamos a usarlo con el concreto. Vamos a elegir este. Y vamos a ver cuánto es su resistencia. En golpes. En golpes no se olvide. Sácale más. Tiene un golpe de 16. Y ya rajó la muestra. Vamos a ver cuánto marca esta. 7 que marca. Tenemos 36. Y 36 otra vez. Y 38. Entonces está corroborado en que sí, las areniscas tienen más resistencia que las lutitas que hemos encontrado más adelante. Ya hemos hecho el cálculo y nos da que para las lutitas tenemos una resistencia de 40 megapascales y para las areniscas tenemos 80 megapascales. Y ahora la parte que vamos a hacer es la medición de RQD. Vamos a medir de acá, del 74, 75, 75, 76, 60 y 77, 35. Esto fue creado por TEA. La regla es bloques de roca mayores a 10 centímetros. Recuerden, son trozos mayores a 10 centímetros. Tenemos 90 centímetros de RQD. El siguiente tramo de 76, 60, 760. Podríamos forzarlo ahí. Bueno, no. Tenemos RQD 6. Bueno, ahora entramos al parámetro de espaciamiento. El espaciamiento, ¿qué viene a ser? ¿Cuántos trozos tú tienes en la corrida? Recuerda que nosotros estamos haciendo este rodeo no por estructura, ni por tipo de roca, sino por colores. Es decir, en esta corrida de acá tengo cuántos trozos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19. Y tengo una configuración de 1.6. Ahora, para explicar mi criterio de cómo obtener los parámetros en rojo, realizo una comparación con los parámetros confiables de un logueo, que son el RQD y las fracturas por metro. Entonces, tenemos que a medida que el RQD decrece y las fracturas por metro aumentan, se tiene una variación en la calidad de la roca.
Analizando los extremos, sería que un RQD alto con un grado de fracturamiento bajo es un indicativo que la persistencia de las rocas y las fracturas es corta. Por ende, la apertura es muy pequeña y es poco probable tener relleno y meteorización. En el otro extremo, un RQD bajo y muchas fracturas hace que todos los valores aparezcan. Es decir, es mucho más probable tener persistencia e interconexión, apareciendo una apertura entre bloques, generando que se tenga relleno, que esto genere meteorización. En este gráfico busco sustentar mi criterio para que sea tomado en cuenta en la obtención de los parámetros de RMR en un logueo geomecánico. Ahora, por el tema de persistencia, es otro parámetro que va en la parte de cohesiones de Hooker. Hay cosas que no se pueden ver cuando uno trabaja con código. Es, por ejemplo, persistencia en este caso. Uno tiene que asumir. ¿Por qué? Cuando uno está en un túnel o en una galería, uno sí puede ver si esto existe, está más allá, pero en esto no. Uno solamente puede asumir un criterio para asumir es el grado de fracturamiento. Es decir, si la roca está muy fracturada, la lógica es que tenga que persistir, porque va a tener muchas fracturas. Y si debe ser una prueba de guión, esta agua tendría que subir por todas esas fracturas, porque pues, hay muchas fracturas. Si la roca es buena, tiene una fractura, significa que estas fracturas no deben ser muy persistentes. ¿Por qué no deben ser muy persistentes? Porque tú ves en el testigo que está. Por ejemplo, veamos. A ver, vamos a parar un poco porque se está enredando, pero yo quería que lo vieran nomás. Volvamos, después vamos a ver más ejercicio. Volvamos a la presentación original para por lo menos pasar los métodos en general y después vamos a los ejercicios. ¿Ya? Entonces, el siguiente método es el método Q, o el de Barton, o NGI, que es de Noruega. El método de clasificación de Barton se desarrolló para estimar la fortificación de túneles en función del índice de Q, que se define así. Son 6 parámetros que se agrupan de a 2. Los 6 parámetros son RQD, fracturamiento, estado de las diaclasas, presencia de agua, nivel de tensiones y dimensión de la excavación. El RQD con la familia de diaclasa genera un parámetro que es como si fuera el tamaño del bloque. ¿Ya? El JR y el JA, que son la calidad de las diaclasas, el JR está asociado a la rugosidad de las diaclasas y el JA asociado a la condición o alteración de esas diaclasas. Este tiene que ver con la condición de las diaclasas, justamente, el fracturamiento. Y el JW es el agua, a la condición de agua presente, y el SRF a las tensiones, a los esfuerzos que hay presente. Este es un parámetro que varía en forma logarítmica. ¿Ya? Entonces, es más difícil, es menos intuitivo que el de RMR. Igual tiene puntaje. Aquí están está muy chiquitito. Acá están los puntajes. Entonces, el RQD el valor asociado es directo. El RQD se usa directo, no tiene un puntaje asociado, se usa directo. El JN, este parámetro sí que tiene
Si, por ejemplo, si es masivo, no tiene fractura, el valor está entre 0,5 y 1. Si tiene un sistema de clase, es 2. Si tiene 2 sistemas de clase, es 4. Si tiene 3 sistemas, 9. Así, va aumentando a medida que tiene más familias. El JA varía entre 0,75 y 20. Fíjense la tremenda variación. Entonces, fracturas de paredes planas, 0,75. Con alteración, 2. Con detritos, 4. Y así, a medida que va aumentando la alteración, va aumentando el valor del JA. El JR es la rugosidad. Entonces, para fracturas rellenas, es 1. Onduladas rugosas, 3. Planas rugosas, 1,5. Y como espejo, 0,5. Esa es la forma de variación. Para el agua, en una excavación seca es 1. Con caudales, a medida que va aumentando los caudales, llegan hasta 0,05. Cuando la presión es muy alta. Y el SRF es un factor de reducción de esfuerzos. Entonces, si hay zonas débiles, 10. Si hay muchas zonas débiles con alteración, va aumentando, va bajando, va bajando. Y este otro, no, este no tiene parámetro. Ah, claro, estas son zonas de debilidad, esta es zona roca competente, este es suelo squeezing, swelling. Y este parámetro se entra a una tabla, entra a una gráfica, en que se entra con el índice de calidad acá abajo y acá se usa el diámetro de la excavación o la altura partido por el uso. Es un parámetro ponderado. Entonces, ese parámetro es el ancho, el diámetro, la altura de la excavación partido por ESR, que es como la alteración o el tipo de, perdón, el tipo de excavación. Por ejemplo, excavaciones mineras, el valor es 3 a 5. Si es una casa de máquina, un túnel carretero, 1. Si es una excavación minera permanente, 1,6. Y si una estación nuclear, una excavación muy importante, 0,8. Tiene que ver con la importancia del uso. ¿Ya? Entonces, cuando uno hace la multiplicación de todos estos parámetros, le da un Q que se puede encasillar dentro de una calidad. Entonces, un Q que está sobre 40 es muy bueno. Entre 10 y 40, bueno. Entre 1 y 10, regular, y así. Y las características generales son las que están aquí. Y si uno entra acá al gráfico, está dividido en 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 categorías. ¿Ya? Y uno entra por acá, por la izquierda. Entra por la izquierda con la calidad, que es el Q que está acá abajo, y cae dentro de esta gráfica en estos tipos de refuerzos que están acá abajo. Entonces aquí el tipo 1, que es todo esto que está aquí, es una zona donde no necesita soporte. El 2 necesita soporte aislado. El 3, sistemático. Todos estos acá son sistemáticos. El 4 es sistemático con una separación que está aquí. Con la separación que está aquí. Y con este espesor de chocolate. Con el espesor que está aquí. Entonces, uno cae aquí en este punto, significa que tiene entre 40 y 50 milímetros de chocolate. Ya. ¿Qué más? Y va variando, ¿sí? ¿Te fijan? 40, 50, 90, 90, 100, 120, 150 y sobre 150. Ya.
El RQD, entonces, es el que se termina con el mapeo geológico, el que estábamos viendo recién. El número de fracturas presentes las tiene que terminar el geólogo, a uno le cuesta verlo, él tiene que identificarlo. La rugosidad también es un tema de experiencia. Uno puede mirar la estructura y hay patrones, tiene figuras patrón con las que puede comparar. Entonces ahí sale si es ondulada, lisa, plana, rugosa, todas esas cosas. Este es el coeficiente de alteración. Y aquí hay un valor que depende de si se hacen ensayos, pero son muy difíciles los ensayos de discontinuidades, pero para que se haga una idea de qué significa esa alteración. Son ángulos de roce. Después el del agua, la cantidad de agua, el parámetro. Y después el estado tensional. El estado tensional, ya, que puede considerarse una medida de la presión causada por el material suelto en caso de un túnel que atraviesa una zona de cizalle o falla o macizo rocoso arcilloso de mala calidad. Por otra parte, puede implicar la concentración de esfuerzo en la periferia del túnel de macizos rocosos competentes. Y también las presiones asociadas al flujo plástico o hinchamiento, que encuentran túneles que cruzan macizos rocosos arcillosos. Ya, hay ciertas consideraciones, pero es eso. Aquí hay una correlación de RQD con la familia de Aclasa. Ya. Esta es una antigua tabla de Barton del 74 en que la calidad daba el tipo de soporte que estaba entre 1 y 38 tipos. ¿Ya? Y daba la presión también. O sea, con el Q acá abajo interceptaba aquí la rugosidad y te da la presión. La presión sobre marco, por ejemplo. Y estos eran los 38 tipos de soporte, que tienen una clave de interpretación esto. Ahí está. Ya. Ese es Barton. A ver si podemos hacer un ejemplo de Barton. A ver si tengo aquí. No sé que no tengo Barton. A ver si tengo acá. Este es como para usar el grafiquito nomás. O sea, vamos igual, ya, usando el abaco la página 47, que es este. Indicar qué soporte se recomienda para una excavación de 6 metros de ancho con un factor de uso ESR 1,3 y una calidad de roca Q igual 1. ¿Y qué carga aproximada se estima?
Entonces, para una excavación de 6 metros de ancho y ESR 1,3, el factor es 4,6. Con eso se entra. 4,6. Para calidad 1, llego aquí, a 50. 50 milímetros. El soporte recomendado es choque de 50 milímetros, con pernos sistemáticos separados a 1,7. Ahí está el 1,7. En ambos sentidos. Y según este otro arco, para valor 1, tenemos una carga probable de, pasando por el centro de esto, de 22. Perdón, 2,2 kilos por centímetro cuadrado. Esto está en kilos por centímetro cuadrado, o sea, 22 toneladas por metro cuadrado. ¿Se fijan? Ya, vamos a ver. Vamos a ver este. Hola chicos, ahora vamos a ver una ayudantía de la RMR, que es Rock Mass Pricing, que significa la calificación de la masa composición. Esto es como de aquí. Cuatro que vamos a ver, RQD, QD-Barton, GCI y la que veremos ahora que es RMR, y que estas son valoraciones cuantitativas de la calidad de nuestro macizo rocoso. El RMR permite hacer la clasificación in situ del macizo rocoso y se utiliza usualmente en la construcción de túneles, de taludes y de cimentaciones, el cual, bueno, como dije anteriormente, vamos a hallar un número que indique la situación en la que se encuentra nuestro macizo rocoso. Para la obtención del RMR, los valores que vamos a obtener, vamos a tener 5 parámetros. Esto, la resistencia de la roca inalterada, el RQD, el espaciamiento entre diaclasas, el estado de las diaclasas y las condiciones del agua subterránea. Para la obtención del RQD, tal como lo vimos en mecánica de suelo, es la sumatoria de todas las piezas mayores a 10 centímetros dividido en el total de nuestra muestra de suelo, y esta se ve en porcentaje. Después de obtener estos 5 parámetros, que los vamos a determinar según las tablas, nosotros vamos a realizar un ajuste que es registrar un factor en función de la orientación de las discontinuidades. Bueno, utilizando toda la información anterior, ahora vamos a hacer un ejemplo práctico. El enunciado dice que un túnel Este es el mismo que será estábamos usando excavado antes. a través de un granito Yo saqué de aquí el ejemplo que le mostré recién. Aquí lo vamos a ver en el original. relativamente meteorizado, con una familia dominante de juntas con rumbo perpendicular al eje del túnel y con un buzamiento de 38 grados en dirección de avance de la excavación. Es muy importante la dirección que lleva el rumbo de estas discontinuidades, puesto que no afectan de la misma manera si son perpendiculares al eje del túnel o si son paralelas, ya que los planos de deslizamiento que se generan son distintos. Los datos que tenemos son, tenemos un ensayo de carga puntual de 8 megapascales, separación de juntas de 250 milímetros, discontinuidades entre 1 y 3 metros de longitud, abertura de la discontinuidad igual a 0.1 a 1 milímetro, ligeramente rugosas, con relleno limpio y ligeramente alteradas, y condiciones de excavación ligeramente secas. Y además contamos con las muestras obtenidas a partir del RQD, por lo tanto también lo podemos determinar. En el paso, lo que vamos a definir primero es el valor del RQD. Para ello, lo que tenemos que hacer es sumar todos los trozos de roca mayores a 10 centímetros y luego multiplicarlos por el total de la longitud de la muestra. Dicho esto, los segmentos que nos sirven serían el primer segmento de izquierda a derecha, segundo,
tercero, el sexto y el séptimo. La longitud total de los segmentos de roca que utilizamos para el ensayo es igual a 88 centímetros, mientras que el total de la muestra es igual a 110 centímetros. Por lo tanto, dividiendo ambos valores, se obtiene un RQD igual a 80%. Si nos dirigimos a nuestro formulario de clasificación del RMR, nos encontramos que en el punto 2 tenemos que el parámetro del RQD está en el rango de 75 a 90%, por lo tanto, el valor que le asignamos es de 17. Ahora que ya sacamos el RQD, podemos devolvernos al primer parámetro que se muestra acá en el formulario, que corresponde a determinar la resistencia de la matriz rocosa. En este caso, el enunciado nos indica que el ensayo que se realizó es un ensayo de carga puntual y su resultado fue igual a 8 megapascales. Por lo tanto, nos encontramos en el segundo intervalo, entre 10 y 4, y la puntuación que se le asigna es igual a 12. Respecto a la información que se nos entrega de la separación entre las diaclasas, tenemos una separación igual a 250 milímetros, que son 25 centímetros. Por lo tanto, nos encontramos en el tercer intervalo de 0.2 a 0.6 metros y la puntuación asignada es igual a 10. Respecto al cuarto parámetro, tenemos que sumar varios factores que también fueron entregados en el enunciado. Primero, la longitud de la discontinuidad. Como están entre 1 a 3 metros, la puntuación que se le asigna es igual a 4. Luego sigue la abertura. La abertura está entre 0.1 y 1 milímetro, por lo tanto, le damos un valor de 3. La rugosidad que nos entrega el enunciado de este ejercicio indica que las discontinuidades son ligeramente rugosas, por lo tanto, tenemos una puntuación de 3. Respecto al relleno, el ejercicio nos indica que las discontinuidades son de relleno limpio, es decir, que no tienen relleno en estos planos de costado. Por lo tanto, la puntuación que le asignamos en relleno es igual a 6. Y finalmente, lo único que nos falta determinar del R4 es la alteración, donde nos indican que está ligeramente alterada. Por lo tanto, la puntuación que le damos es igual a 5. Continuando con el paso a paso que el formulario nos entrega, vamos a determinar la puntuación que se entrega en función del agua subterránea o del nivel freático existente. El ejercicio nos indica que las condiciones de excavación son ligeramente secas. Por lo tanto, nos encontramos en el segundo rango, donde la puntuación que se le asigna es igual a 10. Y finalmente, tenemos que realizar la corrección por la orientación de las discontinuidades. Ello, lo primero que tenemos que saber es si estas son perpendiculares o paralelas al eje del túnel. En nuestro caso, tenemos discontinuidades perpendiculares al eje del túnel y que presentan un buzamiento de 38 grados. Por lo tanto, si cruzamos estos dos parámetros, nos vamos a encontrar con que las condiciones de las discontinuidades y su orientación son favorables para la excavación. Una vez que ya tenemos esta condición, vamos a la tabla de corrección por orientación de discontinuidades, nos situamos en la primera fila que corresponde a los túneles y dado que tenemos condiciones favorables, podemos decir que la puntuación de este ítem es igual a -2. Finalmente, lo único que nos queda es sumar todos los parámetros anteriores, lo que nos da un RMR total igual a 68. Si comparamos este valor con la tabla que nos entrega el formulario, podemos decir preliminarmente que la calidad de la roca es buena. Además, como se encuentra en la clase 2, también tenemos asociado un tiempo de mantenimiento, una cierta longitud, una cohesión estimada y un ángulo de rozamiento. Bueno, eso ha sido todo por ahora. Espero que se haya entendido. Vamos a subir también un... Ya, ese sería un RMR. Ahora vamos a ver un Q. Hola, ¿cómo están? Bueno, espero que se encuentren bien. Continuando con las clasificaciones geomecánicas, hoy día vamos a ver el sistema de
Q de Barton. Este sistema, bueno, se basa en la observación de 212 casos de túneles en la región de Escandinavia. Su método de clasificación consiste en un índice de calidad denominado Q que se basa en 6 parámetros. El primero es el porcentaje RQD, el segundo el número de familias de juntas, la rugosidad de las juntas, el grado de alteración o condición de las juntas, las condiciones de agua subterránea, finalmente el SRF, que corresponde al estado tensional de la roca. A diferencia del RMR, la variación de este método no es lineal, sino que crece exponencialmente. Esto quiere decir que el menor valor de Q va desde 0.001 en los terrenos más malos y puede llegar hasta 1000 en un terreno ideal. En general tenemos varios rangos de valores, tal como se muestran acá en la tabla. Se diferencian del RMR porque su cuantificación varía dependiendo de cada índice. Por ejemplo, el índice de diaclasado va entre 0,5 y 20, pero la rugosidad va entre 1 y 4. Entonces, de cierta manera, esto lo vuelve un poco más confuso y difícil de relacionar en comparación al método que ya habíamos visto. Bueno, vamos a ver un ejercicio. En este se dice en el enunciado que contamos con los siguientes parámetros para clasificar un macizo rocoso. Primero, tenemos el ancho del túnel. Segundo, la resistencia a la compresión simple, que es de 10 megapascales, un RQD de 60%, número de familias igual a 3, tenemos juntas arcillosas, caulínica de baja fricción y discontinuas, paredes inalteradas, sin relleno, presencia de agua en juntas, que corresponde a la presión de agua de 0.12 megapascales, y una zona débil con contenido de arcilla muy descomprimida en el estado de tensión de la excavación. Primeramente vamos a identificar a qué corresponde cada uno de los parámetros anteriores. En primer lugar tenemos el número de familias, que corresponde al JQL. Vamos a nuestro formulario. En la tabla número 2, el índice de diaclasado, tenemos que buscar la condición de número de familias igual a 3. Como se puede ver, en el índice F tenemos 3 familias de diaclasas que corresponde a un valor de J sub N igual a 9. El punto que tenemos es la alteración de las discontinuidades que corresponden a las juntas tipo arcillosas con caolínicas de baja fricción. En la segunda página de nuestro formulario tenemos la tabla del índice de alteración de las discontinuidades. Observando esta tabla se ve que la que más se ajusta a la condición. Por lo tanto tenemos una condición más igual a 9. Todo lo anterior solo nos falta sacar el valor de J y el valor de SR. Vamos a la tabla 5, que es la que observemos con la velocidad de agua. Tenemos una presión de agua de 0.2 megapascales. 0.2 megapascales equivalen a 1.2 kilogramos. Por lo tanto, este valor entra en el rango de la vida, por lo que tendremos un valor de J igual a 0.7. Finalmente, lo único que nos falta determinar es el valor de SRF, y en la segunda página del formulario aparece como SRF. En todo caso, la opción que se está estudiando es un túnel, por lo tanto el valor del SRF o de SR es lo mismo, es igual a 1. Con todos estos datos ya podemos entrar a calcular el valor de Q de Barton y podemos determinar un comportamiento técnico de nuestro macizo rocoso. Utilizando la fórmula que hemos estado rellenando, se puede obtener un Q de Barton igual a 4.7, que para este caso corresponde a una roca de calidad. El último paso de este ejercicio es determinar cuál es el sostenimiento correcto en función de las condiciones, tanto geométricas como geomecánicas, de la excavación que tenemos que realizar. Este paso es muy importante a nivel conceptual, por eso que si no escogemos el correcto, podemos
o derechamente colapso, lo que puede costar vidas, trabajadores, o derechamente tener un costo monetario bastante elevado asociado a que la tuneladora o el equipo que esté trabajando dentro del túnel no va a poder avanzar hasta que este problema se solucione. Considerando el costo diario que tiene una tuneladora y el nivel de avance en sus condiciones óptimas, es muy importante que podamos tener lo correcto para evitar los problemas. Bueno, para determinar el sostenimiento, utilizamos la última tabla junto en el formulario, que es una relación entre el valor del Q de Barton y el valor de un índice de sub E, que es igual al ancho o alto en metros del túnel dividido en el factor ESR. Nosotros ya sabemos que tenemos un Q de Barton igual a 4.7, por lo tanto tenemos que ubicarlo en el eje X de nuestro gráfico, para luego poder interceptarlo con el índice de sub E. En este caso este índice vale 6, dado que el ancho del túnel es igual a 6 metros y el valor del ESR es igual a 1. Interceptando estos dos valores nos podemos dar cuenta que estamos en la zona 4, que corresponde a una categoría de soporte que incluye pernos sistemáticos y hormigón proyectado simple con un espesor de 4 a 10 centímetros según sentimos conveniente. Cabe destacar que este método es estimativo, es decir, que dependiendo de las condiciones particulares que cada túnel tenga, este espesor puede variar dentro del rango que el mismo ejercicio nos entrega. Bueno, este método, dentro de estos días vamos a subir algunos esfuerzos para que puedan desarrollar. Ya. Entonces seguimos con la... Ya, entonces ese es el Q de Barton. Después, esta es una clasificación, una variante de Wieniawski que se usó en España, se usa en España. Y es para que la conozcan también, ¿eh? Tiene la resistencia de la matriz rocosa, el espaciado, o sea, el RQD, o la separación de discontinuidades, la condición de las discontinuidades, el agua, el estado tensional. ¿Ya? Fíjense que aquí aparecen accidentes tectónicos, relajación, actividad sísmica. Este es como distinto, ¿eh? Y llega a una clase de roca. Y hay ajuste por orientación también, por tipo de excavación, a ver. Y acá tienen las recomendaciones. Entonces, tenemos factores de corrección, condición de las discontinuidades, filtraciones. Sostenimiento. Entonces, según la clase tenemos el tipo de excavación, las recomendaciones de avance, el sostenimiento y la cercha. Esto dependiendo. Estos son castigos. Claro. Bueno, entonces, este es González de Vallejo. Y después llegamos a esta clasificación, que es una de las más modernas y es una de las más simples.
Porque Hooke la asoció directamente con el ángulo de fricción y la cohesión. Entonces, es decir, con un criterio de falla, no directamente con ángulo de fricción, sino que indirectamente, ¿eh? Lo asoció con el criterio de falla de Hooke, que a la vez se puede asimilar de alguna manera al de Moore-Coulomb. Lo desarrolló Hooke para superar la deficiencia del RMR. ¿Ya? Varía entre 0 y 100, o sea, otra vez volvió a ser simple. Analiza la apariencia del macizo, ¿ya? Según la forma de los bloques, por decirlo así, y las condiciones de la superficie, nada más. También no considera el agua ni la orientación de la estructura geológica, pero es lo suficientemente bueno. ¿Ya? Entonces, una es la estructura del macizo, ¿ya? Que aquí se indica, vamos a leer. Ya, considere el tipo de roca, la estructura del macizo, la condición de la discontinuidad. No trate de ser demasiado preciso. De hecho, considerar un GSI entre 33 y 37 es más realista que lo considerar GSI 35. No es aplicable a problemas de control estructural, o sea, de estabilidad de bloques. Si hay estructuras desfavorablemente orientadas, ellas controlarán el comportamiento de la masa rocosa. O sea, está diciendo que hay que hacer, esto no es el único análisis que hay que hacer. Ya. En aquellos casos en que la resistencia al corte podría ser afectada por la humedad, hay que considerar el agua. La presión de agua no se considera. Ya, entonces, ¿qué tenemos? Roca intacta o masiva. Macizo con poca o muy poca estructura. Blocosa, macizo con 3 sets de estructura. Bloques cúbicos. Con 4 sets o más. Ya. Casi prácticamente en bloque. Veteado, macizos plegados con bloques angulosos forzados, formando por la intersección de muchas estructuras. Desintegrado y laminado. Y por el otro lado, la condición. Condición muy buena, rugosas, lisas, pulidas, muy pulidas. ¿Ya? Con estas dos, uno le da un puntaje. Le da un puntaje y con ese puntaje uno dice ya, es una roca que es de calidad media, regular o mala. Directamente. ¿Ya? Y esto es para macizos estratificados. Esto cuando cuesta hacerlo porque son estratificados, uno puede recurrir a una variante. ¿Ya? Pero ¿cuál es la gracia? Se puede relacionar con el RMR. Hay una relación. ¿Ya? Entonces, aquí dice, si el RMR es del 76, entonces GCI es igual al RMR del 76. Del 89 es el RMR del 89 menos 5. ¿Ya? Y también se puede asociar al Q. GCI es 9 logaritmos de Q más 44. ¿Fijan? Y esta es la gracia, esta es la gran gracia. Con el parámetro GSI yo puedo obtener este criterio de falla. El parámetro del GSI me da cuenta de la resistencia del macizo rocoso, no de la roca intacta, del macizo rocoso. Y este vendría a ser la resistencia del macizo rocoso, que le llaman criterio generalizado de Hooke y Brown. ¿Ya? Es el equivalente al Moore-Coulomb. ¿Ya? Entonces aquí se ve que es la línea roja. La línea roja es el criterio de Hooke y Brown y la línea azul es Moore-Coulomb. ¿Ya? Y ambos se pueden ajustar.
Y se pueden ubicar en el programa RockLab. Entonces, el primer parámetro MB que está aquí adentro se calcula de esta manera. Es como el MI, que es uno que está en unas tablas para el criterio de Hookie-Brown, y ahí está el GSI. Y está D, que es otro parámetro, que D es este parámetro, que tiene que ver con la voladura. ¿Ya? Entonces, si una excavación sin tronadura o mediante tronaduras controladas de muy buena calidad, es 0. Si no, llega hasta 1. El S lo calcula así, el A lo calcula así, y puedo obtener entonces la relación. Y puedo hacer este cambio de variable. Ahí está el C y ahí está el Φ. Entonces puedo obtener el C, el Φ del macizo. ¿Se fijan? Puedo obtener una estimación del G, del E, a través de esto. La variabilidad que tiene y las correlaciones. Estas son las correlaciones entre todas las clasificaciones. Ya, entonces a ver, el GSI, veamos un GSI, a ver si lo podemos ver aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, este es el tercer video que vamos a revisar respecto a la misma materia, que es la caracterización y clasificación geomecánica orientada principalmente hacia rocas. Esto para la asignatura de túneles. El tercer tema que vamos a ver es el índice de resistencia geológica, también conocido como GSI. Este índice fue desarrollado por Hooke para superar las deficiencias que tiene el sistema RMR. Además, bueno, la estimación del valor de GSI se realizó a través de observaciones geológicas del terreno. Va variando entre 0 y 100. Este es el único método más estimativo y que se puede relacionar con una caracterización visual, es decir, con lo que uno ve en terreno. Se analizan dos parámetros principales. El primero es la apariencia del macizo en un nivel estructural, es decir, si se ven fracturas o no, si es una roca masiva, y además la apariencia del macizo según las condiciones de la superficie. Aquí es un poco más subjetivo porque se pueden ir considerando condiciones buenas, malas, dependiendo de ciertos parámetros que vamos a ver más adelante. Las desventajas que tiene este método es que primero no considera las condiciones del agua subterránea y tampoco considera la orientación de la estructura geológica como si lo hace el RMR. De manera preliminar vamos a mostrar esta tabla. Este índice generado por Hooke y Marinos en el año 2000 es el que utilizamos para poder resolver los ejercicios, donde en la primera columna tenemos la estructura del macizo rocoso y en la fila de arriba tenemos las condiciones de la superficie. La estructura varía desde intacta o masiva, dependiendo del número de familias que tengamos, hasta rocas foliadas o laminadas, mientras que las condiciones de superficie van desde muy buenas hasta muy pobres, dependiendo de los parámetros que cada uno de estos segmentos indica. Además, gracias a las líneas que van intersectando el eje que se ve entre medio, podríamos decir, por ejemplo, que una roca de estructura intacta o masiva y además que está en muy buenas condiciones posee un GSI de 100. Ya lo vamos a ver un poco más adelante una vez que hagamos los ejercicios. Respecto al criterio Hooke y Brown, que es el que nosotros utilizamos, este fue introducido para la proporción de los datos de partida para el análisis necesario en el diseño de excavaciones subterráneas en roca competente. Aparece el factor D, que depende del grado de alteración al que ha sido sometido el macizo rocoso, y además el método propone un diseño de sostenimiento basado en la relación entre la resistencia del macizo y la tensión in situ, que también es otro parámetro bastante importante. Tal como vemos acá, el parámetro D
depende principalmente de una descripción del macizo rocoso que fue generada por Hook y Brown, y además se adjunta una foto, podría decirse, de control para poder comparar su apariencia. Dicho todo esto, iniciaremos el ejercicio. El enunciado dice lo siguiente: se comenzarán las obras de excavación de un túnel en Chile, donde en el sector nos encontramos con un granito de buena calidad, tal y como aparece en la figura, con rumbo perpendicular al túnel y un buzonamiento de 55 grados contra la dirección de avance del túnel. En cuanto a la estructura, está compuesta por pocas discontinuidades y se puede apreciar sectores con patinas de óxido de hierro. Para la obtención de los datos propios del macizo rocoso, bajo las teorías de Moore-Coulomb y Hook y Brown, se le pide un prediseño de formación crítica, determinando el tipo de sostenimiento, y emite un comentario al respecto. El túnel se encuentra a una profundidad de 50 metros y tiene un radio de 10 metros. Además nos entregan dos datos. El primero es la densidad del terreno, que es de 2.8 toneladas por metro cúbico, y el segundo es el sigma C, que es igual a 82.19 megapascales. Bien, para poder empezar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es entrar en el gráfico que nos va a indicar el GSI. Para ello tenemos que extraer los datos del ejercicio. En primer lugar, lo más fácil de identificar es que tenemos una estructura compuesta por pocas discontinuidades, dentro de las que se puede apreciar sectores con patinas de óxido de hierro. Si nos vamos al formulario, a las condiciones de superficie, veremos que en la descripción de una condición buena tenemos superficies rugosas, ligeramente meteorizadas y manchadas con hierro. Por lo tanto, se podría decir que la condición superficial de la roca es buena. Respecto al número de familias de discontinuidades, en la imagen, a simple vista, podemos apreciar dos familias de discontinuidades. Por lo tanto, nos encontraríamos con una roca fracturada. Al hacer intersección entre ambos parámetros, tenemos que obtener un GSI estimativo. En general, el valor de GSI que uno busca es un rango. Nunca se le da un valor puntual, dado que depende directamente de la apreciación de cada persona. Pero para efectos de los ejercicios que vamos a realizar y para las pruebas a futuro, tenemos que tomar un valor. No importa si alguien toma, por ejemplo, 75 y otra persona considera que se ajusta más al 76. Mientras esté dentro del rango, igual se va a considerar que está bien. Ya, dicho esto, el valor que nosotros vamos a ocupar para poder trabajar es un GSI igual a 76, según la estimación que hicimos a través del gráfico. Ahora que ya calculamos el valor de GSI, lo que tenemos que sacar son las constantes S y A, que describen la situación del macizo rocoso. Para ello necesitamos dos parámetros. El primero es el GSI, que ya lo calculamos, y el segundo es el factor D, que depende del grado de alteración sometido al macizo rocoso. Si nos vamos a la tabla, donde se describen los valores de D, lo que realizaremos es una comparación entre la descripción que la tabla nos da respecto al macizo rocoso con las condiciones que el ejercicio nos presenta. Como el ejercicio no nos indica que existan problemas de deformaciones o asentamientos durante la excavación, podemos asumir que la descripción del macizo rocoso que mejor se ajusta a nuestro problema es la primera, donde tenemos una excelente calidad de voladura controlada o bien excavación con tuneladora. Por lo tanto, el valor sugerido que nos dan respecto al parámetro D es igual a 0. Reemplazando los valores que ya obtuvimos en las fórmulas de S y de A, obtenemos los siguientes valores. Estos valores nos van a servir en primera instancia para poder determinar la resistencia a compresión uniaxial del macizo rocoso, la deformación crítica, y además podemos realizar un comentario respecto a la estabilidad de nuestra excavación, definir si la metodología de dimensionamiento que estamos ocupando es la más adecuada para nuestro problema y para las condiciones in situ que se van a presentar, además de poder definir si es necesario hacer un refuerzo en el frente de excavación
y el tipo de sostenimiento que necesitamos. Pero para ello, lo primero que tenemos que hacer es determinar la resistencia a compresión uniaxial del macizo rocoso. Dentro de los datos del ejercicio, nosotros teníamos el valor de sigma sub c. Por lo tanto, ya que tenemos ese valor y tenemos el valor de S, además de A, podemos despejar el valor de sigma ci, que es la resistencia a compresión simple de la roca. Ahora que ya tenemos este valor, a través de la fórmula que apareció en pantalla, lo que podemos determinar es la resistencia a compresión del macizo rocoso, solamente reemplazando el valor de sigma ci y además de utilizar nuevamente el valor ya mencionado de GSI. Finalmente, con todos estos datos, en conjunto con la tensión in situ sobre el macizo rocoso en túneles, esta tensión se caracteriza por la fórmula gamma por H, más que conocida por nosotros durante los cursos de mecánica de suelos. Según los datos del ejercicio, nuestra densidad de terreno es igual a 2.8 toneladas metro cúbico y el túnel se encuentra a una profundidad de 50 metros. Ahora que ya tenemos este valor, determinaremos la deformación crítica utilizando la resistencia a compresión del macizo rocoso y la tensión in situ. Tal como podemos observar, este valor de deformación crítica que ya obtuvimos nos da mucho menor a 1. Además, la relación entre la resistencia del macizo rocoso y la tensión in situ que está sufriendo la excavación es mucho mayor a 0.45. En base a esto, podemos decir que nuestra excavación será estable, que además las clasificaciones geomecánicas, dentro de las que está el GSI, es una metodología de dimensionamiento adecuada, y el sostenimiento se tiene que componer de bulones y bunitas, que son pernos de anclaje y hormigón proyectado, respectivamente, y finalmente que no es necesario hacer un refuerzo adicional del frente de excavación. Bueno, eso sería todo. Como pueden darse cuenta, es bastante sencillo el ejercicio, es lo único que hay que tener cuidado, es en 2 partes. Ya. Entonces, para que se vayan haciendo una idea de lo que estamos hablando. Esto no. Este aquí. Tampoco. Este. Entonces, nos quedan un par de clasificaciones más. A lo mejor no terminamos ahora, pero la clasificación NATM es una clasificación que considera los conceptos de NATM. Entonces, ¿qué es esta? La de Radzewicz-Pacher. Entonces, dado un tipo de terreno, recomienda la forma de excavar, que las otras clasificaciones no hacen. ¿Ya? Si es necesario dividir la sección o no. ¿Ya? Te dan los avances, que si eso lo daban antes también. Y bueno, el refuerzo estimado, más o menos. Y habla del revestimiento final también, que tampoco lo decían las otras clasificaciones. Este es más completo, no tenía mejor calidad, este sí. Entonces aquí está arriba la roca según Laufer, la longitud de avance, la forma de excavación, la colocación de cerchas, colocación de malla, el espesor del hormigón proyectado, que es alto, los pernos, que se usan pernos, y la forma de la sección. Entonces, aquí casi siempre se subdivide, no hay ninguno que tenga la... Qué raro. Es que es desde el C en adelante. Claro. A ver, según este...
No, aquí no dice nada. Porque el otro 4 no dice, ay, no está la clase. No está la clase. Aquí dice solamente el tipo comportamiento. Claro. Claro, aquí la clase de roca es la que nos está faltando cómo definirla. Aquí parece que se me fue algo. 4, 1, 2, 3, 4. No, esta no está fácil de usar. Esta es más fácil de usar. La clasificación de Romana es una clasificación que es una variante de Wieniawski. Y es bastante más fácil de usar, porque con el RMR ya no divide divide más categorías que Wieniawski. Entonces aquí le pone excelente, muy buena, muy buena, así. 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, así. Entonces son más clases. Aquí está la original. Buena, mediana. Y él la divide en 2. Divide casi en 10 clases. ¿Ya? Y con eso tiene mejor precisión para la longitud de avance. Acá está la longitud de avance recomendada. Y acá está la recomendación de división de la sección. Que es un poco lo que salía acá en la clasificación de NTM. Va juntando un poco más. O sea, a sección completa lo recomienda hasta, fíjense, hasta aquí, hasta la 2B. De ahí para adelante divide en bóveda y banco. Y fíjense que también al frente tiene el método de excavación. O sea, para rocas muy buenas recomienda la TBM o la voladura. Pero ya cuando empieza a empeorar es mejor usar voladura. O rozadora. ¿Fijan? Y más abajo el uso de contrabóveda. Entonces, son aspectos que no venían en las anteriores clasificaciones. Por eso que es buena esta clasificación. Y acá están las recomendaciones de soporte, que también no venían con tanto detalle. Que vienen con un poco más de detalle. Penos por metro cuadrado, hormigón proyectado. Fíjense que aquí estamos llegando a 30, 40 centímetros. Capa, sellado. Y acá aparecen la posibilidad de usar fibra. Métodos especiales, paraguas, que también es algo que no salían en las anteriores. Paraguas. Y por acá, esto es una clasificación para las entradas, los emboquilles, que también es algo que no tenía ninguna de las anteriores. En cambio, Romana lo explicita. Entonces, él recomienda cómo trabajar en la entrada de los túneles. ¿Ah? Da una recomendación especial. ¿Fijan? Entonces, él castiga la clasificación para las entradas. Eso es lo bueno de Romana. Después está el multigráfico de Franklin. Estos multigráficos, que tengo dos, uno que es de Franklin y otro de Russo. El de Franklin es el primero, el 75. Él habla de que, por ejemplo, tiene comportamientos de la excavación en función del diámetro y el tamaño del bloque. En función del tamaño del bloque, que puedo yo estimar
de mi macizo, más la excavación, el diámetro, yo voy a tener bloque estable o bloque inestable. ¿Ya? Dependiendo también del tipo de roca, ¿ya? De la resistencia de la roca. ¿Fija? Yo tengo aquí la resistencia. La resistencia de la roca me va a llevar, por ejemplo, si tengo roca... claro, yo tengo aquí resistencia por este lado, tengo tensiones. Entonces, con esta resistencia y estas tensiones voy a tener este comportamiento, reventones de roca. Si tengo alta resistencia y altas tensiones, reventones de roca. ¿Cómo era esta cuestión? Y sin... A ver, este mejor. Este es el tamaño del bloque. La resistencia. ¿Qué me da con esto? No. El de ruso es parecido. Yo entro con el tamaño del bloque. Con el tamaño del bloque me voy acá con la resistencia. Con el GCI. Llego a la resistencia, subo a las tensiones y salgo al comportamiento. ¿Ya? Entonces, a ver, tengo que tener el bloque, el tipo de bloque, el JC, el GCI, a ver, ¿cómo lo hago? El sigma C, GCI, y tengo primero S, tengo el tipo de bloque, tengo la resistencia, de la resistencia me voy a la tensión y llego al comportamiento. Por ejemplo, 20 ejemplos. 20 decímetros cúbicos. 20 decímetros cúbicos y un JC de 2. 20 centímetros cúbicos y un JC de 2. O sea, aquí faltó un monito. A ver. Esto gráfico. Este aquí. No, voy a tener que... A ver, voy a hacer un ejemplo bien hecho para podérselos mostrar. Este ejemplo. Está aquí. JC, insertar forma 2, ahí. Ya. Con JC2 la calidad de la roca 2, un volumen de 20 centímetros cúbicos, no, 20 decímetros cúbicos, sale con un GCI de 55. Un GCI 55 más un sigma C de 10. Entonces o sea, el sigma C de 100.
megapascales que está ahí, a un sigma cm de 8. Y de sigma cm de 8 con una altura de 1790 o de una tensión... Ah, no, está ahí. De 1790 me sale con un IC de 008, 09. Un IC de 009 con una RMR 53. Ahí está. Otra más. Por aquí. Ahí está. Ya, vamos a hacer más ejercicios de eso. Entonces, estos son los últimos tipos de ejercicios de Abaco, ya clasificaciones que han sacado. Con estos gráficos de comportamiento también hay una recomendación. Hay un tipo de soporte, aquí M1, MB, que están acá. Pero más bien para saber cómo se comportan los materiales. Y aquí hay correlaciones. Yo creo que lo mejor es hacer ejercicio. Ya, vamos a dejar aquí. Mañana voy a intentar hacer ejercicio a ver si se aclara más la cosa. ¿Alguna pregunta? ¿Tienen preguntas? Vamos a llegar hasta aquí, ya estamos todos cansados. ¿No tienen preguntas? Oye, a los que llegaron más tarde, entonces la prueba va a ser el 20, la dejamos para el 29 de noviembre, la última prueba. Para los que no estaban. Yo la subí al chat. Profe, ¿y las Eso. notas de la prueba 2 no las tiene, cierto? No, todavía no las tengo, estoy corrigiendo todavía. Voy a tener, Ok. yo creo que la próxima semana las podría tener. Ok, gracias. Ya, nos vemos mañana entonces. Que estén bien, muchachos. Chao, profe, que esté bien. Chao. Chao, profe. Adiós, que estén bien.